Saludos, mi gente, saludos, muchas bendiciones a todas las personas que están conectándose, ya sea ahora en vivo o vean esto luego en diferido. Aquí llevo hace tiempo que no hago un live y tenía muchos deseos, ¿verdad? De hacer uno, pero con un live con mi hermano argentino, como yo le digo, mi hermano argentino Matías Medina, quien, ¿verdad? Tiene su programa en la página de Facebook Lenguaje de Amor, que les invito a que lo sigan en la misma, en la descripción el enlace de la página está en la descripción del video. Hoy vamos a estar hablando de un tema que son temas un poco sensibles, eh, un poco controversiales en algunos casos, etcétera. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que es la ansiedad, la depresión y los ataques de pánico. Ni Matías ni yo somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero ambos hemos Un sufrido y hemos poco. pasado, bueno, exacto, un poquito, se puede decir que un poquito, pero ambos hemos pasado y hemos sufrido estas tres cosas. Matías hace una semana estaba haciendo un programa hablando de este tema y cuando yo lo estaba escuchando, justo ese día yo estaba pensando en hacer un contenido sobre el tema en mi canal de YouTube. Y hoy yo estoy así pensando, yo digo, oye, le voy a tirar a la Matías para ver si se anima a hacer un live siguiendo la misma línea que él estuvo tocando la semana pasada con lo de la ansiedad como tal. Pero en este caso, pues añadiéndole lo que es la depresión y los ataques de pánico y demás. Así que quisiera verla, Matías, antes de comenzar, que simplemente si quieres darle un saludo, ¿verdad? A las personas que están presentes, por lo menos los que puedo ver, veo a mi hermana, Esmirna Vega, no veo más nadie, por alguna razón no puedo ver quién se está conectando, pero solamente les Ah, pido, ah, ¿verdad? Que compartan esto en las redes sociales para que sea bendición como para otros, así como lo va a hacer para todo y cada uno de ustedes. Esto es un live que no es lo usual que yo traigo a las redes sociales. Así que Matías, no sé, si quieres darle ahí un saludito a las personas y un breve, ¿cómo que se dice? Como que una breve reseña de qué estabas hablando la semana pasada y qué fue lo que te llevó a tocar ese tema. Bueno, primeramente, buenas noches para todos, a la gente de Puerto Rico, a la gente del Caribe, a la gente también de Sudamérica. No sé de dónde parte del mundo nos están viendo, pero un saludo muy grande para todos. Como dijo Daniel, mi nombre es Matías Medina. Sí, soy conductor de Lenguaje de Amor Argentina. Y bueno, como justamente decías, la semana pasada tuvimos un programa súper especial que hablamos sobre la ansiedad. Y la ansiedad fue buscada en base a un debate de tanta gente que realmente yo pregunté qué tema le gustaría que podamos tocar. Y la mayoría de la gente votó por la ansiedad porque realmente es algo que realmente todos vivimos. Y, y bueno, tocamos varios puntos muy fundamentales con respecto a la ansiedad, ¿no? Y aquellos que realmente no pudieron ser parte, búsquenlo en la página LDA. Así que ahí está el programa completo. Así mismo vayan luego de que termine esta entrevista, pueden ir a la página de LDA, Lenguaje de Amor, como les dije, el enlace de la página está en la descripción de este video, para que puedan ir y ver ese en vivo, que de la semana pasada, el cual verdaderamente estuvo muy bueno y demasiado edificante. Y yo quise seguir por la misma línea, porque lamentablemente, como Matías y yo estuvimos hablando en la tarde y he hablado con otras personas sobre esto, este es un tema que lamentablemente o lo demonizan mucho, especialmente nuestras congregaciones, lamentablemente. O sea, es algo que demonizan, condenan y cuestiones así. Y lo ven como si fuera simplemente una changuería, como le decimos en Puerto Rico, allá no sé cómo le dirían a changuería, no sé si ni siquiera si saben lo que es changuería. ¿Sabes lo que es? Changuería. Changuería. Ya empezamos con el problema de palabras. Interpretación.
Changuería, ok, como cuando un niño quiere un juguete y no se lo quieren regalar y se pone, nosotros acá decimos se pone chango, o sea, se pone como que a estar lloriqueando por el juguete o cosas así. Vamos a ver, Entiendo. ya captaste lo que es changuería. O sea, como engreído es la palabra que está buscando, como engreído. Claro, claro, sí, sí, exactamente. Ah, pues a veces lo ponen así como que son changuería y la realidad del caso es que debido a esto, muchas personas tienen miedo incluso a buscar ayuda. Ahí me cuento yo también, porque cuando yo empecé con estos problemas, yo no quería buscar ayuda y mucho menos ayuda eclesial, porque tenía miedo a ser condenado, como tal, en la comunidad, conservadora, como le dirán, etcétera. Gracias a Dios no fue mi caso, pero sí vivía con ese temor constante de que eso sí podía pasar. O sea, yo estaba consciente de eso. Así que, Matías, cuando tú estabas hablando de la ansiedad, me llamó mucho la atención lo que estabas hablando, dicho y hecho, por exactamente lo que acabo de mencionar, sobre que a veces las iglesias toman esto como una changuería. Ya hoy día, pues, gracias a Dios, han tomado el tema un poquito más en serio, como lo que es problemas de salud mental, etcétera. Pero aún así, lo digo porque lo sigo y lo he visto. Aún así se siguen tirando estos temas como de changuería, ñoñería, como dice mi otra hermana, Samari, que está por ahí. O sea, ñoñería, etcétera. O sea, ¿a ti te llegó a pasar cuando tú estuviste pasando por este proceso? Es como yo decía en el programa la semana pasada, a veces el afán, y es como también lo repetíamos hoy en el programa, el afán de vivir acelerado, de obtener todo hasta un momento rápido. Y a veces cometemos el error de frustrarnos cuando no conseguimos lo que realmente queremos. Nos volvemos ansiosos por querer, como decíamos hoy, llegar a un objetivo Correcto. y queremos hacer un plano de un objetivo a largo plazo, pero querer conseguirlo en solamente en una hora. Y es ridículo querer planificar algo, un proyecto a futuro, y querer conseguirlo para el momento. No se puede. Y uno se desespera y se pone ansioso porque lo quiere conseguir, quiere que llegue ese momento. Es como aquel niño que realmente le dejan el regalo debajo del árbol de Navidad y el nene quiere abrir el regalo. Y la mamá le dice, no, tenés que esperar hasta las 12. Y el nene lo quiere abrir, está desesperado, está ansioso porque quiere abrir el regalo a ver lo que es. No, no, dice la madre, tranquilo, tenés que esperar que sean las 12. Y Ujú. siempre hay algún niño que realmente abre el regalo antes de las 12 porque ya no, le ganó la curiosidad a ver lo que había y cuando lo abre había un calzón de Batman y se quiere morir. Pero pasa eso, o sea, de querer alcanzarlo todo te frustra porque realmente lo que realmente llegó no era como lo que pensabas. Así mismo es, no, tienes razón. Oye, eso me trajo un recuerdo cuando yo era adolescente. Recuerdo una vez que Te vieron era mi calzones. cumpleaños, no, brother. Era mi cumpleaños y para ese tiempo yo estaba empezando a comprar videojuegos. Y mis padres me fueron a regalar, me entregaron el regalo y yo pensaba que era el último juego de lucha libre, que era lo que yo jugaba mucho y todavía lo sigo jugando para ese entonces. Pero cuando venga a ver, y muchos me dirán, Janet, ¿cómo es eso? Hello, la madurez de mi gente, más mi mentalidad en ese tiempo era otra. Cuando abro el regalo, mami lo que me regaló fue una Biblia y un libro, los cuales todavía tengo hoy día. Hoy día todavía los tengo. Tengo Sin la leer. Biblia y tengo el libro. Pero, mano, en ese momento, yo lo que tenía era un clase de coraje. Y es como que no, yo, como esa desilusión. Porque como tú dices, yo estaba ansioso, yo estaba loco por verle ese regalo, porque yo lo único que veía, yo me miraba el paquete y yo, ese es el juego, ese es el juego, ese es el juego. Y cuando abro el paquete, no, era una Biblia y un libro. Ya, gracias a Dios, después más tarde, pues
Ambos fueron de bendición para mi vida, pero en ese momento lo menos que yo estaba pensando era en la bendición que había sido para mí. Y yo, mira, yo traigo a colación este tema porque, como te dije, hay muchas iglesias que todavía demonizan mucho el tema de la ansiedad, de la depresión o de los ataques de pánico cuando algunos de sus miembros padecen de algo de esto. Y es lamentable cómo lo demonizan porque pues cohíben a las personas a buscar ayuda. Como que Claro. vieron aquí te dicen que estás endemoniado, muchas veces la ansiedad se convierte en un problema de salud mental porque pierdes control, lo cual es muy cierto, o O sea, o dicen, lo peor, que creen que "Ujú, estás en pecado y que correcto, por consecuencia del pecado es la consecuencia de tu ansiedad o de tu depresión. exacto. O sea, y yo estaba leyendo, he estado leyendo mucho, especialmente sobre de este tema de la doctora, una doctora bien conocida aquí en Puerto Rico, ella es psicóloga y demás, y comunicadora, se llama Lynn Millán. Y yo estaba leyendo un libro de ella que trata estos temas, pues ella es psicóloga y demás. Y cuando yo comienzo a ver la forma en que ella señala este tipo de problemas en cualquier persona, o sea, no voy a clasificar como que solamente en los cristianos, no, 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 en todo el mundo. O sea, ella decía que desde el 2017 pues, aquí en Puerto Rico, te estoy hablando aquí en Puerto Rico como tal, porque en 2017 pues nos azotó un huracán que literalmente explotó la isla en canto casi. Mm. Este, Desde el 2017 para acá, en Puerto Rico, la tasa de ansiedad en la población, tanto en la comunidad conservadora como en cualquier otro, o sea, ha subido más de un 75%. Y eso es una Wow. data solamente del 2017, porque eso no es contando la tasa que ha subido a causa de la pandemia. Y antes de la pandemia, previo a la pandemia, aquí en Puerto Rico, nosotros estuvimos un mes completo sufriendo de terremotos, que eso tenía a todo el mundo aquí con una ansiedad bien brutal. Entonces, sumarle a eso luego la pandemia, personas que perdieron su empleo, iglesias que tuvieron que cerrar y toda esta cuestión, y pues la tasa ha subido aún más. O sea, ella no se da la data, pero o sea, se estima que posiblemente podría estar entre el 82 a 83%. O sea, estamos hablando muchísimo, o sea, casi la población completa de la isla, Total. literal. Estamos hablando casi un 100%, o sea, de pacientes ya como sea que le llamen pacientes mentales, personas con problemas emocionales, de depresión, ansiedad, etcétera. Y una de las cosas que yo he estado viendo que es lo que me ha incomodado y lo que me trae a este tema nuevamente, y esto no es con intención de atacar a nadie, sino más bien de las personas líderes ya sea eclesiales que vean este live ahora en vivo, luego en diferido, y es algo que me hizo mucho ruido y no sé si allá en Argentina se ve también, es la falta de recursos para tratar este tipo de casos y la falta de personas capacitadas para tratar con este tipo, o sea, con personas que vienen, vamos a poner que eran inconversos, se convirtieron al Señor, comenzaron a asistir a la iglesia, pero vienen cargando con todo este tipo de problemas como ansiedad, depresión, etcétera. Y lamentablemente he visto muchos lugares que no hay personas capacitadas para tratar este tipo de casos. Es que si obviamente en el ámbito profesional tenemos para elegir, pero en el ámbito de iglesia, mira, el miércoles me tocó dar un mensaje a mí y hablaba sobre justamente el pensamiento de la iglesia de hace 50 años, ¿no? Arranqué diciendo de que hace 50 años atrás, más o menos 50 años, o por ahí un poquito menos, acostumbrábamos que siempre el que cuidaba la puerta es el que realmente recibía a la gente y a veces menospreciaba a aquellos que realmente no tenían la vestimenta correcta o que realmente venían desfachatados, sucios o mujeres de la calle. Eh, entonces, digo, hay gente que todavía tiene ese mismo pensamiento hoy en día, ¿sí? O sea, siglo XXI, año 2022, tiene ese mismo pensamiento de creer
que ciertos temas no pueden entrar en las iglesias. Hoy en día, si te paras delante de la gente para dar un mensaje y nombras la palabra sexo, la Ay, palabra bendito. masturbación, Sí. te tiran con la Biblia. O sea, yo digo, ¿qué pensamiento tan limitado tenemos que tener? Y tenemos que ser solamente una cápsula religiosa para solamente pretender que solamente si habla lo del Antiguo Testamento y un poquito sobre el Nuevo. Pretendemos que solamente sean las leyes de Moisés. Entonces nos convertimos en fariseos modernos, censurando solamente lo cotidiano. Porque hoy en día se pueden ver pastores que realmente se han suicidado, pastores con depresión, Sí. pastores con ansiedad, pastores que se sienten solos, que fueron rechazados, que cometieron errores. Y el ataque hacia ellos solamente es porque están en pecado, porque se apartaron, porque... Y hay un contexto mucho más profundo todavía. Nadie se pone en el papel de aquel hombre o de aquella mujer que realmente se puede sentir solo, como realmente nosotros nos podemos sentir solo en cualquier momento. Claro. Y algo que vos me contaste en privado, que después lo vas a compartir. Ujú. Pero todos pasamos por esa crisis de ansiedad, de depresión. Y yo, lo que yo decía el lunes pasado, que es justamente las consecuencias de eso. No, y la cuestión es, en el caso de los pastores especialmente, recuerde mediante que lo que estoy hablando es en el ámbito eclesial. Si no hablo un poquito de fuera del ámbito eclesial, discúlpeme, que me quiero enfocar acá. En el caso de los pastores es hasta peor porque un pastor, hoy día, muchos de ellos, pues responsablemente, y eso yo se lo aplaudo, incluso hasta exhorto a todos los pastores a hacerlo, y es buscar siempre tener como su consejero, su psicólogo, etcétera. O sea, que tener su grupo de psicólogos que los estén ayudando, porque estamos hablando de una persona que no solamente lidia con sus problemas personales, sino también con los problemas de la congregación. Total, Mientras más grande la congregación, más problemas hay, o más responsabilidades, más cargos, etcétera. Y muchas veces dicen que un pastor está buscando ayuda psicológica, rápido lo tildan de hereje, de que el hombre se total. enfrió. Pero ¿sabes qué? Mira, a mí me da gracia cuando yo veo eso. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas que yo veo en las redes sociales especialmente, tirándole a algún pastor por este pastor haber confesado su estado depresivo y simplemente haberse tomado un tiempo para sentarse y pues renovar fuerza, etcétera, le tiran y barren las redes sociales con él, pero a la gente se le olvida que había un pastor que le decían incluso el príncipe de los pastores, llamado Charles Spurgeon, a quien la gente citan todo el tiempo en las redes sociales, a quien muchas iglesias utilizan al sol de hoy sus enseñanzas y sus lecturas. Y este hombre, Charles Spurgeon, padecía de depresión. Mm. Número uno, tenía una enfermedad física que era gota, pero número dos, también padecía de una depresión bien crónica. Y aún así, este hombre se dejaba usar por Dios y siempre estaba a la disposición, porque eso es lo que él tenía que muchas personas no tienen, y es la disposición de llevar el mensaje de salvación. O sea, y es como que, ok, estás criticando a un pastor porque está en depresión ahora, pero ¿qué hay de Spurgeon? O sea, Spurgeon padecía de depresión bien fuerte. C.S. Lewis padecía de depresión también. Y es muy citado también por los evangélicos, especialmente los apologistas. Mm. O sea, y era una persona que padecía de una depresión bien fuerte. O sea, y en la Biblia, hello, el rey David, Mm. menciona su depresión, Moisés. Es más, qué mejor Elías. ejemplo que Elías, Job. O sea, Job mismo que hasta le reclamaba a Dios por la situación que le estaba pasando. Y aún así, o sea, vemos a estos personajes de la Biblia que pasaron por cosas similares en cuanto a sentimientos se refiere, que nosotros pasamos hoy día,
Entonces demonizamos a la persona en vez de ayudarlo a levantar. Y es algo que es bien triste, mano. Y lo digo por mí porque, como yo te dije, o sea, yo llevo ya como un año, más de un año aproximadamente, sí, más de un año, pasando por unos procesos bien difíciles, en los cuales, mira, yo he sido bien abierto siempre en todos mis lives y la cuestión, en los cuales he estado batallando con una depresión, ansiedad e incluso ataques de pánico también. O sea, llevo ya para cerca de un año y yo recuerdo que hubo un momento en el cual yo me encerré, que yo no le quería hablar a nadie por Mm. miedo y pánico a que la gente me juzgara y toda la cuestión, pero de momento empecé a escuchar, recuerdo, empecé a escuchar de diferentes artistas o ministros de Dios que son de influencia para mi vida y a esa persona, o sea, esas personas que yo crean son de influencia, estas personas también están pasando por cosas similares, por decirlo uno, Marco Brunet. O Uh, sea, Marco Brunet es una persona que padece de ataques de pánico. O sea, y yo ver cómo ellos lidiaban con estas situaciones, etcétera, eso es lo que me ha ayudado. Ah, y es verdad lo que comenta, a Jeremías le decían el profeta llorón, o sea, tal Jeremías siempre cual. estaba plegado y no era por regocijo, no era por regocijo, o sea, pero es algo bien, bien fuerte. Y quiero leer algo aquí porque yo estaba ahorita buscando un tema sobre la ansiedad porque no lo quiero dejar solamente, no quiero es que este video se enfoque solamente ya sea en experiencias propias, sentimientos propios, sino también vamos a, como diría mi pastor, vamos a los libros. Mira esto, yo estaba buscando esto de una psicóloga que dice, la ansiedad y sus efectos. La ansiedad mal controlada es la emoción que con mayor regularidad nos puede quitar el gozo. A través de muchos estudios científicos se ha comprobado que la ansiedad es un mecanismo de defensa y que puede generar una multiplicidad de desequilibrios fisiológicos. ¿Qué provoca la ansiedad en el cuerpo? Mira los síntomas de la ansiedad, Matías, y las personas que nos estén escuchando, por si alguno de ustedes logra identificar alguno de estos síntomas. Mira, no se sienta bien, mal, no se vaya a asustar, es ansiedad. Dice, descarga adrenalina, lo que hace que aumente el ritmo cardíaco, sube el cortisol, lo que provoca el aumento de peso, sobre todo que se almacena grasa en la cintura y las caderas. Eleva la precisión sanguínea, e incrementa las enfermedades cardiovasculares, disminuye la memoria y el aprendizaje, acelera el envejecimiento, provoca náuseas y molestias abdominales, da sensación de ahogo o asfixia, logra que los nervios se sientan a flor de piel, lo que casi siempre se manifiesta con temblores o sacudidas en las manos y en las piernas. Disminuye la capacidad de reparación, de reparación ósea, vuelve más lenta la cicatrización de las heridas, eleva los niveles de azúcar en la sangre, produce sensación de debilidad o agotamiento, disminuye la capacidad de recuperación celular, libera, libera glucocorticoides, lo que hace que se estanque el metabolismo, genera dolores musculares, disminuye la liberación de linfocitos que impactan los mecanismos de defensas inmunitarios, crea globolinas que afectan el hígado, genera pobre concentración, causa efectos de inmunodepresores, inhibe la actuación del sistema inmunológico, lo que disminuye nuestra capacidad para luchar contra posibles enfermedades. Dime tú, una persona con todo, sintiendo todo esto, ¿es una persona endemoniada o una persona enferma? Tal cual. Mirá, agrego algo que vos decís. Eh, Parte de los trastornos de ansiedad, que esto yo creo que gran parte de la gente lo pasa, ¿no? Y de hecho, esta semana, esta semana hablaba justamente con personas que realmente lo están pasando. Uno de los síntomas de los trastornos de ansiedad es la agorafobia.
Ah, sí. La agorafobia es ese miedo a los lugares cerrados y a la acumulación de tanta gente. Viste que hay gente que realmente tiene pánico a otra gente, a cuando hay muchísima gente. Imagínate caminar, cruzar la calle en una avenida de China, donde, no sé si viste algún video de que las avenidas de China, que son amplias, son grandes, pero para cruzar la calle hay que esperar el semáforo y hay como casi 4.000 personas de cada lado para poder cruzar la calle. No, se Y si ven vos los ves que, videos y es una cosa que es uno viendo el video y ahora digo yo, te da agorafobia, imagínate presencialmente allí. no, yo veo que viene toda esa gente y te sentís una hormiga. Bien Bueno, brutal. esa gente tiene agorafobia porque tiene terror a la acumulación de toda la gente, pero también a los lugares cerrados. No puede estar en lugares pequeños. Ah, esos son los clastrofobia, clastrofobia. Claro, Sí, este, bueno, pero esos son síntomas también de los trastornos de ansiedad. Y hay sí. muchos más que también no los recuerdo, pero Es que bueno, los ataques de pánico. son tantos. Y la cuestión es que son en cadena los tres, porque uno te lleva del otro y te lleva el otro, si uno no lo logra canalizar a tiempo y tratarlo. O sea, va en cadena, como que primero va uno, después el otro, después el otro y después el otro, y cuando vienes a ver tienes todo el set completo encima. Y aquí como escribe, por ejemplo, Federico, muchas personas en la iglesia sufren de todo eso y tienen vergüenza de hablar, y es cierto. Mira, cuando yo comencé a hablar de la ansiedad y de la depresión y de los ataques de pánico que yo estaba pasando, yo pude ver como personas, muchos me miraban medio extraño, de codo y toda la cuestión, y no te voy a mentir, me sentí mal en eso. Pero no fue algo, no permití que fuera como un tipo de detonante para, ¿cómo te digo? Para caer en mayor frustración de la que ya tenía. Y lo que hice fue que en vez de concentrarme en 1%, 2% de personas que eran las que me daban estas miradas, tal vez lanzaban algunos comentarios fuera de lugar, yo comencé a enfocarme simplemente en las personas que verdaderamente se preocupan y estaban ahí, ayudándome en todo momento. O sea, que siempre dicen presente, porque el problema de muchos de nosotros también es que a veces nos enfatizamos tanto en lo que las personas opinen de nosotros, que ese esfuerzo mental, emocional, físico, lo venimos empeñando solamente en un pequeño porcentaje de personas, un pequeño grupo de personas que te ven como una persona endemoniada, que te ven como una persona changa, como te dije ahorita, o engreída, etcétera, pero quitas totalmente de tu mirada de las personas que te están ayudando, que te están dando la mano, que te están apoyando en todo momento. Claro. Pero también, nuevamente, esto también es culpa de esta estigmatización que le han dado a lo que es la ansiedad. O sea, como dije, mira, yo por lo menos, yo no tengo vergüenza de hablar de nada de eso, porque yo soy un libro abierto en todos lados, tanto en persona como en las redes sociales. Este, mira, a veces la ansiedad a mí me da, no sé si a ti te pasaba, la ansiedad a mí me da, mano, que hay veces que yo no puedo ni dormir. O sea, no puedo. Puedo tomar medicamentos para dormir y aún así no puedo dormir. O sea, porque la ansiedad es tanta y tú sientes como que te ahoga, como la descripción que te estaba dando ahorita, yo la quise compartir porque son cosas que yo he experimentado. O sea, tú sientes como que algo te ahoga, como te agarran por el cuello, que te falta el aire, este, te da hasta dolor de espasmo. Bueno, es algo completamente bien horrible, mano. Entonces, aunque sí tiene su influencia espiritual, pero también tiene su influencia, Claro. ¿cómo que se dice? Clínica, que es a la que menos énfasis muchas veces se le da. Y ahí es donde yo pienso que puede ser que esté el error en los líderes de la iglesia. Y no, cuando digo los líderes, no estoy solamente hablando del cuerpo pastoral, estoy hablando del liderazgo en general de toda iglesia. O sea, porque yo sé de iglesias, por ejemplo, que tal vez no tienen una persona capacitada para darle este tipo de conferencia a personas con un diagnóstico como ansiedad, depresión o ataques de pánico,
pero sí los refieren a lugares de confianza que los pueden ayudar. O sea, así ha pasado conmigo. O sea, lo que yo hablo es por cuestiones vivas mías, todo como tal. Pero que cuando me pongo a ver esto, mano, es triste porque yo estaba escuchando a un joven que fue lo que como tal me llevó al video que de hoy. Yo escuchaba como un joven empezó a padecer de esto, de ansiedad, ataques de pánico y de depresión, y el rechazo que él sintió fue tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Su familia eran de la iglesia también, y ellos lo que comenzaron fue a inclinarse por lo que decían los hermanos de la iglesia. O sea que el chamaco se quedó sin apoyo de ningún, ni de un lado ni de otro. O sea, y el muchacho lamentablemente, o sea, terminó mentalmente mal. No sé si se habrá quitado la vida después, si se habrá repuesto, pero por lo menos hasta lo que leí, el muchacho terminó mal emocionalmente. Y eso lo vemos en muchos casos. ¿Por qué? Porque como comentaron ahorita, guardan silencio por el miedo al señalamiento. O sea, hay algo bien, bien feo. Incluso yo recuerdo la primera vez que a mí me dio un ataque de pánico, yo tuvieron que llamar la ambulancia y todo porque yo pensaba que me iba hasta a morir. No sé si ya pasó por eso, si no pasó por el adiós que jamás te pase. Pero yo sentía que hasta me iba a morir. Porque tú sientes el cambio, el cambio en el ritmo cardíaco, en la respiración y toda la cuestión. Y es bien Sí, yo lo malo, pasé. brother. Lo pasaste. Pero ya sabes de lo que te estoy hablando. O sea, y es bien malo, bien malo. Y recuerdo que para ese tiempo yo era más adolescente, no me congregaba en la iglesia que me congrego ahora. Y me congregaba en una iglesia que lamentablemente de ahí es donde yo saco cuando demonizan este tipo de enfermedades, porque son enfermedades. Lo que pasa es que las quieren estigmatizar todo el tiempo como algo espiritual. Y sí, como dije, tiene su influencia espiritual, pero, o sea, no es la causa como tal. Entonces, pues yo estaba en esta iglesia y cuando me comenzaron lo de los ataques de pánico, rápido era todo el mundo orando por mí, reprendiendo demonios, no había ningún demonio, lo que había era una condición. Eso sí, no sé si a ti te ha pasado. Ya. Hay una vez, una mujer, mira, esto es súper gracioso, pero esto resume eh, cómo es el pensamiento también de algunas iglesias, ¿no? Más que iglesias, vamos a hacerlo más personal de la gente, ¿no? Porque si no, si decimos iglesia es un meter a todos en una bolsa y no es la idea. Claro. De algunas personas. Una mujer pasa adelante para hacerse orar, ¿sí? Y el pastor estaba orando por cada uno de sus congregantes. Y mientras oraba, escuchaba a esta mujer que decía, Señor, quita las telarañas de mi vida. Este pastor la escuchaba y seguía orando por los demás, pero la esquivaba. Y cada vez que pasaba, la señora gritaba más, Señor, quita las telarañas de mi vida. Y el pastor seguía orando, como que no hacía caso omiso. Y le escuchaba, Señor, quita la telaraña de mi vida. Y el pastor le pone la mano y dice, Señor, quita la araña y mata la araña también. No quites la Y no, telaraña, no mata a estaba la entendiendo araña. no estaba entendiendo, no fue más profundo lo que la mujer estaba viviendo, porque realmente era un contexto, justamente. Sí, sí, A sí. ver, lo que la mujer estaba diciendo, o lo que estaba viviendo, eh, parafraseando, ¿no? Como que la situación que está viviendo esta mujer era un ataque depresivo. Eran pensamientos internos que no la dejaban vivir. Entonces, la manera que ella tenía de poder desprenderse de eso, Señor, quita las telarañas. O sea, que estaba diciendo, esos pensamientos o esos ataques que tengo en mi mente no me están dejando vivir. Y el pastor, sin eh, discernir nada, mata a la araña de una. Ni siquiera fue al punto, al contexto. Y eso resume también de tanta gente que pasa por alto la parte almática de la persona porque no sabe lo que está viviendo y cree que solamente es una manifestación del diablo. Exacto.
Yo he conocido tanta gente que realmente ha orado y ha reprendido demonios cuando no era el demonio, sino justamente lo que estaba viviendo la persona en su infierno íntimo, en su soledad. Exacto. Esa persona se sentía sola, tenía ataque de pánico, ansiedad, vivía una soledad frustrante y solamente se dedicaron a solamente reprender demonios porque creían que estaban endemoniadas. Lo mismo que Y me esa pasó, mujer ¿viste? Lo mismo que me pasó. necesitaba ser escuchada. Sí, Y a mí me hierve la sangre cuando pasa cosas como esa, o cuando realmente se discrimina a la gente por su color de piel, por su ropa que viste, o porque realmente los músicos no pueden estar con pantalones rotos o con tatuajes o porque esto y por lo otro, cuando realmente entendemos que Jesús le dijo a la gente, yo no miro la vestimenta ni cómo están en su look, si realmente tienen pantalones rotos, si tienen pantalones chupines, si realmente tienen la lengua de los Rolling Stones acá, no me importa, yo miro el corazón. claro. Y yo no puedo entender cómo hay gente que todavía sigue viviendo en un estado de legalidad, de ser legalista, e impidiendo que los jóvenes o las generaciones puedan acercarse a Jesús de la misma forma que fueron atraídos. Vienen de una cultura, vienen de una rama y se acercaron a Jesús, pero siempre hay alguien que realmente es el que impide o la barrera que realmente puedan acercarse a Jesús con tanta libertad. Y creen que Jesús es el típico fariseo que les vuelve a repetir las leyes de Moisés. Y no es así. Jesús es tan amigable que realmente, como yo decía el miércoles, es tan amoroso Jesús que tiene que dejar 99 para ir a buscar a aquella que se perdió. Es aquel padre que realmente siendo tan ultra, hiper, super millonario, tiene que arremangarse las vestiduras para salir a correr a su hijo y abrazarlo. Cuando en aquel tiempo un magnate era indigno que se tuviera que levantar las túnicas y salir corriendo a buscar a aquel desgraciado que lo insultó. Porque un judío que insultaba a un padre era, era para crucificarlo. Exacto. Eso era meterte un tiro en Y, el en sí, pie. y encima juntarse con cerdos. O sea, para los judíos era una cosa indigno insultar a los padres y lo peor, juntarse con cerdos. O sea, el chico no se merecía ni la herencia, nada. No, la cosa es que él va Directamente donde era, él y lo abraza. Y yo estoy seguro que a lo Flores abraza. no olía. No, claro que no, lo abraza, lo besa, dice, pongan el mejor vestido, el mejor anillo y preparen el cordero que dice que estaban engordando, estaban preparando una comida para un momento especial. Exacto. La utilizaron justamente para ese momento. Entonces Así. digo, eso es el Jesús que rompe las estructuras, que va mucho más allá de la doctrina, que va mucho más allá de cómo te vestís. A él no le importa. O sea, mira el corazón, qué es lo que realmente está necesitando. Y como yo siempre muchas veces dije, Jesús muchas veces siempre quiere hablar de eso. Eso que realmente a nosotros nos cuesta soltarnos, a nosotros nos cuesta poder decirlo. Y a Jesús le interesa mucho saber tu historia. Exacto. Le interesa tanto no solamente escucharte, sino que te observa cuando realmente llorás y es el primero que realmente extiende la mano esperando que las lágrimas caigan. Así mismo. No, y mira, y yo estaba buscando, porque yo estaba buscando diferentes definiciones y causas de todo, de lo que es la ansiedad, el ataque de pánico y la depresión. Mírate esto que encontré de la depresión. ¡Ah! Mírate toda la depresión. Esto lo habla una psicóloga de Brasil llamada Elaine Cruz. Y dice, la depresión y ella es cristiana también. La depresión es, sin dudas, el gran mal del siglo. Publicaciones en todo el mundo debaten acerca de sus causas y efectos anualmente en todo el mundo. Se gastan miles de dólares en investigaciones, mientras que las personas gastan millones en antidepresivos. Escúchate eso. Miles de dólares de investigación, pero millones en antidepresivos. La depresión es una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, pero que afecta toda el alma. Es una tristeza profunda, enraizada
que no, que no cesa y que perjudica la vida cotidiana. La depresión, cuando no es tratada, evoluciona continuamente hacia cuadros que varían de intensidad y duración, y su forma prolongada puede llevar al suicidio y a la muerte por causas naturales. La depresión no es un simple estado emocional, que es lo que estaba diciendo ahorita. No es simple un estado emocional, es una enfermedad que tiene una causa orgánica cuando un descontrol en la química cerebral afecta ciertas áreas corticales. Estudios demuestran que el cerebro de una persona deprimida presenta alteraciones químicas bajo niveles de neurotransmisores como la serotonina, la principal sustancia para que la sensación del bienestar y el control del humor perdóname, es una enfermedad crónica recurrente que puede afectar varios miembros de una misma familia. Entonces, cuando tú vienes a ver los síntomas de lo que es una depresión, dice, hay muchas personas que utilizan utilizan la expresión hoy estoy depre erróneamente porque se sienten más tristes determinado día, olvidándose de que se trata de una enfermedad seria, paralizante, que quita deseo de realizar tareas simples como levantarse de la cama o bañarse. El diagnóstico de la depresión requiere considerar disturbios y perjuicios en el área social, familiar, ocupacional y otros campos de actividad. Entonces, una de las cosas, o sea, de una forma muy general, un episodio de depresión puede ser diagnosticado por la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas que aparecen todos los días por un periodo de por lo menos 2 semanas, que ahí fue cuando me diagnosticaron a mí, pues exactamente por este problemita. Dice insomnio, que es la falta de sueño o sueño desmedido. O sea, yo no estaba durmiendo nada, Matías. Yo podía estar 2 días de corrido sin dormir. 2 días y medio sin dormir nada, cero. Y cayéndome de cara, como decimos aquí en Puerto Rico, o con un sueño que me consumía, pero no dormía nada. Dice, agitación psicomotora. La persona, o sea, que la persona no logra quedarse quieta ni cuando duerme, lo que me pasaba. Claro. Apatía, cuando se siente la sensación de las emociones no están siendo vivenciadas como deberían, causando un desánimo general, cansancio o pérdida de la energía, sentimiento exagerado de culpa o inutilidad. También me pasó. O sea, y ese yo digo que es hasta de los peores, porque eso tú te conviertes ahí en tu propio enemigo. O sea, tú te conviertes en tu propio enemigo porque comienza a como que autocondenarte por diferentes cosas que vienen a la mente, obviamente traídas del mismo infierno, porque de parte de Dios no van a ser jamás. Pero el problema no es de dónde vienen, el problema es cómo uno las canaliza. O sea, si uno las canaliza yendo a los pies de Cristo y tratándose, o si uno las canaliza haciéndole caso y dejando que afecten nuestras emociones. Dice también, disminución de la capacidad de concentración y de poder pensar con claridad, pensamientos recurrentes de muerte, de suicidio o deseos de ver programas de sobremuerte o de buscar temas acerca del suicidio en internet, estado del espíritu depresivo y pesimista durante la mayor parte del día, interés o placer claramente disminuido por realizar la mayor parte de las actividades, disminución del apetito, pérdida o ganancia significativa de peso en el régimen alimentario, generalmente una variación de por lo menos 5% del peso corporal. Deseos de aislarse de la familia y los amigos, a no ser que ellos también tengan un comportamiento mórbido y triste. Pérdida del interés sexual y de la capacidad de sentir placer. Agitación o retardo psicomotor. Capacidad disminuida para pensar
o concentrarse o indecisión. Yo diría que y ahí yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme, que he pasado todas las que están ahí descritas, todas, sin miedo, te digo que sin miedo a equivocarme. Y en cuanto a los ataques de pánico, es un dato muy, muy importante de los que de los que te mencioné ahorita. Y es que mírate, esto dice, uno de los mayores retos que hemos visto durante este tiempo es personas que se enfrentan a ataques de pánico por primera vez en su vida. En el primer año de la COVID-19, ese fue el caso de los pacientes describían con mayor recurrencia en mi oficina. Es una psicóloga que está hablando aquí. Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca graves reacciones físicas. Estas reacciones pueden ser el resultado de estresores reales o cuando no existe ningún peligro real a causa aparente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? No, como el side effect, viene siendo como, ay Dios, lo que te causa un ataque de pánico, o sea, lo que viene después de un ataque de pánico. Dice, pensamientos de peligro, problemas respiratorios con una sensación de ahogo, miedo de perder el control, sentimiento de algo muy malo va a suceder, pensamientos sobre la muerte, sudoración que no se debe al calor, temblores o sacudidas en manos y piernas, opresión en la garganta, escalofríos, latidos fuertes en el corazón, sofocaciones, náuseas o deseos de vomitar, calambres abdominales, en el pecho, dolor de cabeza, mareo, sensación de desvanecimiento. Pueden ocurrir desmayos, entumecimientos u hormigueo en las extremidades, sentimientos de irrealidad, como una sensación de que ves a través de una pantalla. Nuevamente, todo y cada uno lo he podido vivir, y también incluyendo los desmayos. Ya, a mí me han tenido que llevar en ambulancia par de veces de aquí de casa por causas de desmayo. O sea, y yo era uno incluso, Matías, para que tú veas, de los que yo pensaba que esto era algo nada más solamente espiritual y toda la cuestión. Pero cuando veo el caso serio como es y empiezo a indagar más sobre lo que es el ataque de pánico, la ansiedad y la depresión, o sea, es mucho más allá de lo que a veces nos pintan, que es como algo espiritual. Sí, como dije ahorita, tiene una influencia espiritual. Siempre hay una influencia espiritual, pero no todas las enfermedades son por causas espirituales. O sea, tiene una influencia para mantenerte en ese estado, eso está más claro que el canto del gallo, pero, o sea, la causa o los daños que hace, más allá de espiritual, son hasta físicos, porque gracias al Señor esto no ha repercutido mucho en cuanto a mi relación con Dios, pero sí en mi estado físico. A mí yo estaba leyendo también que lo normal es que a una persona le den ataques de pánico, o sea, lo normal es que a una persona le den ataques de pánico por lo menos de 2 a 4 veces al año. Yo experimento ataques de pánico a veces hasta 6, 7 semanales. 6, 7, 8 ataques de pánico semanales y a veces son de corrido un mismo día. O sea que es un infierno que se vive. O sea, es un infierno el que se vive en esto. Y yo, como dije ahorita, este video no es para causar pena ni nada por el estilo, sino más bien conciencia en las personas que sufrimos, me incluyo porque todavía estoy en esa hasta el día en que el Señor decida sanarme. O sea, que yo creo en la sanidad de Cristo y sí, creo en que Él me va a sanar. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que tener es esa conciencia, incluso en la palabra, una de los argumentos del aguijón de Pablo es que Pablo padecía probablemente, aparte de epilepsia, que es uno de los argumentos, el otro es que Pablo padecía de depresión. O sea, en cuanto al aguijón, no es algo que está comprobado, es simplemente un argumento, al igual que lo de la epilepsia o convulsiones. Cosa que también los ataques de pánico te llevan a tener, que son convulsiones, porque Claro. yo los he tenido. O sea, yo los he experimentado.
Y yo puse en los stories, Matías, si las personas querían dar una pregunta, incluso los que están ahora mismo en vivo, si quieren dejar X o Y pregunta, ya sea a Matías o a mí, en los comentarios de referente al tema, pueden hacerlo en confianza. O sea, nos quedan unos 10 minutos. En estos 10 minutos, ¿verdad? Si quieren dejar sus preguntas en el área de comentarios en confianza, pueden dejarlo ya sea una pregunta directa a mí o a Matías o alguna pregunta sobre ¿cómo es que se dice? Algún síntoma que estén experimentando que pudiera tal vez pasar como ataque de pánico. Y la pregunta fue en Instagram que dice, esta yo te la quiero hacer a ti, a ver, porque yo quiero ver qué tú opinas. ¿Cómo creen que afectó la pandemia en la salud mental a nivel global? Uf, Sí, cuando me tiré, por eso dije, y ese yo se lo voy a tirar a la Matías porque está difícil. no, mira, yo cuando comencé con esta tarea de hacer esto, lo comencé en etapa de pandemia, plena pandemia, y hay un común denominador que hoy quizás no se ve tan común ahora, año 2022, pero quizás queda muy rezagado y todavía quedan secuelas que tienen que ver con la soledad. El hecho de habernos encerrados, de no ver a los familiares, de no sentir el- la expresión de amor, los abrazos, porque nos acostumbramos tanto a detrás de una pantalla que no es lo mismo, no es lo mismo. Vos fíjate que en 2020 la cantidad de, de like, todos eran así como nosotros estamos haciendo ahora, Sí. ¿no? De gente que Ahí se fue que yo me activé como tal en las redes sociales en la pandemia. bueno, ambos, ambos. Exacto. Bueno, vos te copiaste de mí, pero bueno, no importa. Eso es otro tema. Eh, pero digo, la soledad que la gente vivió, o sea, y la soledad trae por consecuencia justamente todo, como encadena la depresión. Vos fíjate que en Estados Unidos el año pasado, en Estados Unidos, no recuerdo bien el porcentaje, pero más o menos casi por encima de la mitad, hubo un porcentaje muy alto de suicidios en hombres, ¿eh? Sí. La tasa de Porque hombres siempre es la más alta en suicidio, no sé por qué, pero siempre es la más alta en suicidio. sí, no sé, dice, viene mi Siempre. suegra a casa y se tira bajo un puente. Bueno, eh, Y pero hay un sobrevive, montón. y sobrevive. Hazlo tú y no sobrevive. Eh, la pandemia en la suegra. Eh, pero digo, la crisis de la soledad lo vivieron todos, todos. Yo también lo viví. Yo cuando sufrí COVID, cuando estuve con COVID, era el clima tan desolador, tan triste, tan agobiante de sentirme solo. Porque ¿qué te rodeaba? Las cuatro paredes. Tenemos el privilegio de tener internet, tenemos tele, tenemos televisión, podemos ver una película, podemos ver una serie, podemos estar en Instagram, Facebook, pero eso no lo reemplaza al sentarte a tomar un café frente a frente con alguien, a tomar, no sé, bueno, acá en Argentina, mate Mate. con tus padres, a comer un Mate. asado con amigos, a tomar un vino mendocino argentino, que es el mejor de todo el mundo, pero el juntarse, y que apenas se abrieron las restricciones, aún así, mucha gente tenía ese temor de juntarse, porque no me quiero juntar porque me van a contagiar. Vos Sí. fíjate que tan atrofiados quedaron, porque se encerraron en su propia casita y que cuando los soltaron como animales en el medio ambiente, se quedaron solamente en su propia jaula. Vos fíjate que, mira, hubo un experimento, no recuerdo en qué país, pero dice que pusieron un montón de pulgas, casi más o menos 60 pulgas dentro de un vaso, de una taza. 60 pulgas, las saltarinas, dentro de una taza. Dice que las pulgas cuando se saltan, obviamente van a salir del frasco.
Exacto. Pusieron un papel tapando la taza. Dice que las pulgas rebotaban contra el papel. Iban y volvían, rebotaban. Obviamente no podían salir porque había un techo. Después de 48 horas sacaron el papel y las pulgas no podían salir. Se acostumbraron tanto a rebotar contra el papel y no había papel. Bueno, de esa misma manera la gente se acostumbró a estar encerrada. La soledad lo volvió su propia pandemia. El miedo fue la peor pandemia que todo el mundo pudo experimentar. La crisis de ansiedad, la soledad, y ante todo eso cargamos con una maleta que nos llevó a un tren llamado depresión. Por consecuencia, un gran porcentaje de suicidios, de morir a los sueños, de no tener esperanza, de creer que fue un año perdido porque ya no tengo trabajo, porque no puedo ver a mi familia. Nos convertimos en leproso siglo XXI. Literal, literal. Mira, a mí me dio COVID 2 veces y las 2 veces me sentí así exactamente como un leproso. O sea, la gente hasta después de que se me pasó el COVID me miraban como con ese miedo de que, ay, me va a contagiar, me va a contagiar. Mira, acá hay algo importante que dice Ibis, una amiga, dice, yo dejé de tener miedo cuando decidí dejar de mirar Oh, las noticias. eso es cierto, eso Eso es bueno. es fundamental. Creo que Sí, la mejor medicina en la pandemia fue eso, apagar la televisión. bien brutal, en serio que sí. En vez Es de quedarte más, en casa, apagar el televisor. obvio, apagar la tele, porque creo que lo que más difundía el miedo era justamente la noticia. Pero hay quienes realmente han canalizado en algo bueno el estar encerrado. ¿Por qué? Porque se conocieron mucho más a sí mismos. ¿Quién no tiene esos momentos de conversar con uno mismo? Yo soy uno de esos, y no estoy loco, pero yo tengo mis conversaciones conmigo mismo, y no es que ando por la calle Yo, diciendo, ¿y yo soy Matías qué igual, pensás? so, si te tildan de loco, somos dos locos entonces, porque yo soy igual. Pero Es más, está bueno, yo peleo conmigo. Yo peleo claro, conmigo. yo también, yo discuto conmigo mismo y vemos quién tiene razón, Exacto. y a veces pierdo, ¿eh? Ese es el problema que casi nunca gano. Casi nunca gano. Pero está bueno porque también eso es sanador, o sea, es como pensar en voz alta, ¿no? Es mostrar lo interno, sacarlo afuera, y es esa conversación interna. Sí. A veces ayuda para tomar decisiones. ¿Qué hago? ¿Me conviene este trabajo? Bueno, es una conversación interna. Pero a mí me ayudó eso la pandemia. Me ayudó la soledad. Me ayudó a tomar decisiones que para tiempos anteriores no las podía haber tomado y hoy en día quizás me ayudaron a tomar buenas decisiones, Ujú. aunque fueron difíciles. Eh, Mira, yo por ejemplo, ya voy a cumplir 31 años y Bienvenido al club. claro, somos esa generación de... Bueno, vos ya estás casado, ya tienes una familia, yo voy a cumplir 31 y bendita soltería. No, y ya tienes que perdonar a tu futura suegra. Ya lo escribieron. Matías necesita sanar Ah, su sí, estuve corazón y leyendo. perdonar su suegra. O sea, Sí, cuando sí. la tenga, tienes que amarla. Yo siempre digo, si las suegras fuesen buenas, Dios tendría una, pero no las tiene. Es más, cuando Dios le dijo a Noé que haga el arca, la suegra no entraron ni en el rubro familia ni en el rubro especie, no entró ninguna en las dos, pero la mandaron adentro igual. No sé qué Dios tiene con la suegra, pero bueno, no importa. Es otro tema, para otro live. La Suegras.com. única suegra que, digo, me puedo estar equivocando, pero yo creo que la única suegra a la cual se expresa o se registra que hubo misericordia fue con la suegra de Pedro. Yo creo que Y es ahí la nomás, única. y ahí nomás. Si hay otra, menciónenla en los comentarios, pero la única que yo sé con la que expresa misericordia es a la suegra de Pedro. Amigo, ¿cuánto nos quedan?
Eh, son las 7:03, nos quedan 10 minutos fácil, sí. Ok, de aquí, espérate, mírate esto, lo que dice. Se fue. Ok. Dice, la gente dice, no pienses en el pasado y a veces esos síntomas llegan sin tú pensar en nada o llegan pensamientos de la nada sin tú llamarlos. Yo les llamo mis tres infiernos: ansiedad generalizada, depresión severa y estrés postraumático crónico. Pienso escribir sobre este asunto. ¿Qué tú piensas? A mí me ha pasado eso. Cuando me dicen, no pienses en el pasado, y es como que, o sea, a mí el pasado no me afecta en cierto sentido hasta que me dicen que no piense en él. No sé si a ti te ha pasado. Que no te afecta hasta que te dicen que no pienses en el pasado. Es que, mira, yo a veces digo, nadie puede andar por la vida mirando solamente el espejo retrovisor, ¿no? O sea, quien conduce un auto no puede manejar mirando el espejo retrovisor para atrás, con todo lo que ha pasado, necesita mirar para adelante. Pero a veces es necesario volver a recordar ciertas cosas para entender de dónde Dios nos sacó, cuáles fueron ese hilo conductor que nos lleva hasta el día de hoy. No Wow. podemos vivir del pasado, obviamente, porque el pasado haya sido bueno o malo, depende cómo lo hayas vivido, pero te dejó una enseñanza. Alguien dijo por ahí en estos días, eh, una persona me dijo, viví 32 años, no, perdón, perdí 32 años de mi vida tomando malas decisiones. Y yo le dije, te corrijo, no perdiste, aprendiste 32 años. Muy bien. Porque tanta gente que se lastima a sí mismo diciendo, yo perdí tantos años con esta persona, perdí tantos años con esta pareja, perdí tanto, no, perdiste, aprendiste, porque tuviste que soltar, porque tuviste que desprenderte, porque dolió, porque ciertas situaciones te metieron en un embudo de depresión, como a mí, por ejemplo, un abuso sexual me metió de cabeza en una depresión a tal punto de querer suicidarme, pero todas esas cosas fueron canalizadas justamente por el Espíritu Santo, que eso me llevó a admirar mi presente. Hoy puedo decir, no fue bueno la situación, claro que no. No la aplaudo, no la festejo, pero todo eso en un hilo conductor hoy me lleva a este presente. Si no, Correcto. yo me hubiese quedado muerto en esa fecha. Pero fue un aprendizaje. Y yo creo que nadie pierde años de su vida, nadie, todo aprendemos. Somos, eh, ¿cómo se dice la frase? Maestro del todo y aprendiz de la nada, algo así. Este, somos transeúntes en esta vida y todo vamos a ir aprendiendo, todo, lo bueno y lo Exacto. malo, todo No, es una y enseñanza. algo que quisiera, ¿verdad?, añadir, porque no me quiero ir sin esto antes de cerrar. Este, mencionaste algo que como quiera lo iba a tocar, pero ya que lo mencionaste, cómo fue tu sentir cuando tú tenías cómo te digo, ese pensamiento suicida? ¿Qué era lo que tú sentías en tu interior que te hacía considerar la idea de un suicidio? Culpa. Culpa. ¿Y qué es lo que te llevó a no hacerlo? Es que sin la intervención del Espíritu Santo es inexplicable la vida. Sin el Espíritu Santo, yo creo que hoy no estarías haciendo un live conmigo si no pondrías una foto. Estarían todos tocando el violín. Pero fue, fue algo realmente, no mágico, fue algo realmente especial saber que cuando sentía que tenía el cuchillo entre las manos y que iba directamente a mi estómago, fue una fuerza que realmente como que si me hubiesen agarrado el brazo y diciendo no lo hagas. Y soltar el cuchillo y dejarlo ahí y comenzar a llorar. Pero lo que me lleva a eso es la culpa. Y la pregunta es, ¿por qué culpa si realmente yo no fui el que abusó a nadie? Si realmente a mí Ujú. me abusaron. A mí me abusaron.
Pero yo digo, porque siempre está es el si tan solo. Si tan solo, si yo no hubiese ido a tal lugar, si no hubiese accedido, si no hubiese dicho que sí, si no, si no hubiese hecho tal cosa, no hubiese pasado eso. La culpa de haber tomado decisiones que me llevaron a eso, eso fue que yo me hice sentir culpable. Y a mí me costó tiempo, no solamente perdonar a esa persona, sino que perdonarme a mí mismo. Esa Esa es la fue más difícil. mi tristeza. Esa fue mi cruz. O Ujú. sea, cargar con esa culpa. Y ahí entraba justamente todas esas crisis que realmente mencionamos al principio. Y yo recuerdo, yo te hago te hice esa pregunta, pero obviamente también me toca a mí contestarla. Yo recuerdo que la primera vez que yo tuve esa sensación de suicidio fue cuando yo era chiquito y yo tenía una canción, si mi hermana todavía está por ahí, lo puede confirmar, que yo cantaba una canción que se titulaba Me quiero morir. Y era por Wow. una enfermedad que yo tenía. Esa enfermedad era una enfermedad que no tenía para la ciencia todavía el sol de hoy. Esa enfermedad no tiene cura. Eso, yo estoy curado por una intervención por la misericordia y el favor del Espíritu Santo que me sanó. O sea, pero para la ciencia esa enfermedad no tenía cura y yo pasé por muchos procesos quirúrgicos y procedimientos médicos experimentales. Yo era el conejillo de India de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Medicina. Porque era el primer caso en Puerto Rico con esa condición. Es como decirte, el primer caso de COVID, pues en vez del primer caso de COVID, era el primer caso de Hirschsprung. El que vea esto y sepa lo que es Hirschsprung, pues de esto, si no, googleenlo, porque está difícil de explicarlo. Anyway, yo recuerdo que eso me llevó a un montón de procedimientos quirúrgicos, que estos procedimientos me llevaron a no poder realizar actividades como un niño normal, a poder compartir, meterme incluso en la playa, en la piscina y toda la cuestión. Y yo tenía esa canción pegada, me quiero morir. Incluso los maestros hablaban como a mí porque yo la cantaba en la escuela feliz de la vida. Y los maestros a veces me preguntaban, y yo les decía, ellos me preguntaban, ¿tú te quieres, qué tú vas a hacer cuando seas grande? Y yo recuerdo que yo les decía que yo no iba a llegar a grande. Wow. Así mismito yo se lo decía y ellos hablaban con mi mamá, no sé qué hablaban honestamente, nunca le he preguntado tampoco, pero sí a veces que hablaban con ella porque, o sea, yo daba unas contestaciones de madre. Y la última vez que yo tuve ese sentir, yo recuerdo que me sentía muerto por dentro, pero mano, que yo, yo me sentía tan y tan muerto, nada, no tenía sentimiento por nada ni nadie, me sentía cerrado, como que en un trance que, al igual que como tú dices, fue una intervención del Señor, hermano, porque si no hubiera sido por una intervención del Espíritu Santo, no estuviéramos ahora, digo yo, haciendo este live. El único live que estuviera grabado hubiera sido el de mi trayectoria que hicimos en diciembre del 2020. Sería el único live grabado, pero aparte de ese, nada que ver. O sea, porque ahora mismo, por ejemplo, la condición que yo tengo ahora mismo, que me tiene, ¿cómo es que se diría esa palabra? Prácticamente, ay Dios, dependiente, o sea, de ayuda de alguien o qué sé yo, porque me puedo desmayar en cualquier lugar. Y la cuestión, meterme en la cabeza, ya me ha pasado como 4 veces que me metí un golpe en la cabeza bien heavy. O sea, y son cosas que frustran, pero luego de que uno logra ver el amor de Dios y uno lo logra comprender, y aparte de comprender el amor de Dios, también uno comienza a buscar ese consuelo en su palabra, el cual en un momento, en ese momento de trance que yo te estoy hablando que yo estaba, en el cual yo me sentía muerto, nada me tenía sentido, nada me importaba. Yo lo que me sentía muerto por dentro, yo lo que quería era estar muerto por fuera también. Así mismo como te lo digo, es como yo lo sentía, para que la gente vea lo real que es esto. O sea, yo lo digo así a calzón quitado para que la gente vea que no son changuerías, o sea, son cosas reales. Porque ahora mismo viene un artista, dice, ay, estoy en depresión y todo el mundo le coge pena. Pero una persona cercana te dice Tal lo cual. mismo, ah, eso son changuerías, eso es ganas de que le cojan pena. Y esos comentarios a mí me llegaban y toda la cuestión. Y aunque yo decía, o sea, simulaba que no me afectaban, sí me afectaban mucho.
Y por eso yo te digo, yo quería verme, yo me sentía afuera muerto por dentro, pero pues yo quería estar muerto por fuera y de igual forma. Y era recordando mi niñez, cuando abusaron de mí cuando niño, porque al igual que Matías, yo también recibí este abuso, de cuando abusaron de mí, los procedimientos quirúrgicos que pasé cuando niño, rechazo, bullying, no puedo decir que pasé, porque gracias a Dios por la condición que tenía, siempre tenía una muy buena protección en la escuela, pero sí tenía rechazo no intencional de mis amistades. ¿Por qué digo un rechazo no intencional? Porque un rechazo como que me decían, Janiel, vamos a jugar los muchachos van a jugar baloncesto o van a jugar béisbol o pelota, como le decimos aquí. Yo no podía jugar por mi condición porque yo tenía una operación, o sea, tenía una operación y tenía algunos aparatos médicos en mi cuerpo y pues no podía Claro. jugar. Y eso a mí o sea, por eso digo que era un rechazo no intencional. En ese momento obviamente no lo entendía, ahora sí, pero era algo horrible y todo eso me vino a trabajar después ahora en la adultez con este proceso de ahora. Y por eso es que yo quería hacerla, es porque yo decía, o sea, la gente, yo veo tantas cosas en las redes sociales de la gente que comenta y me tienen que perdonar, pero es que gente que comentan tantas burradas y estupideces que lo que dan es coraje. ¿Por qué? Porque un comentario de ese tipo de ese tipo de burrada o estupideces puede ser el detonante en una persona que tal vez no tenga la suerte que Matías y yo tuvimos y la bendición que ambos tuvimos, que es que conocemos la Tal cual. palabra de Dios y el Señor nos rescató y venga y tome una decisión no muy agradable que no la va a llevar a esa persona o sea, a tener un buen final en su vida. O sea, no le va a dejar un buen legado, como tú decías ahorita en tu life. Porque, o sea, una de las cosas que me aguantó también de tomar esa decisión estúpida era que yo decía que yo le voy a dejar a mis hijos el recuerdo de que tuviera un padre cobarde que se suicidó. Eso era mi pensar. O sea, Claro. conmigo. Yo decía, el legado de que un padre que no luchó contra la depresión, no luchó contra la ansiedad y simplemente se quitó su vida y los dejó a ellos solos, bla, 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 y todas esas cuestiones me empezaron a venir, más el amor de Dios que me consumió, y ahí gracias al Señor, o sea, pero lo que quiero es dejar eso claro a las personas, o sea, que esto es algo real, esto no es un cuento de nene chiquito, o sea, y lo cuento así a calzón quitado, como dije al principio, porque es algo que frustra escuchar, especialmente de la boca de ministros, que uno piensa contra esta persona, un hombre bien metido con Dios, él va a comprender y venir a encontrarte con lo contrario. Y esto no lo digo con intención de querer Claro. tirarle a la iglesia, porque lo hacen tanto pastores como no pastores. Pero como dije desde un principio, quiero concentrarme en la comunidad eclesiástica. O sea, por eso mismo. Yo creo que, ya para terminar, Ujú. necesitamos tener una salud mental sana, que Exacto. justamente es el tema de hoy, una salud mental. De tal manera, si nuestra salud mental no está equilibrada a nuestro corazón, alma y espíritu, realmente no podemos seguir viviendo. Ujú. Pero quiero cerrar con una reflexión que lo compartí esta semana en mi iglesia, que eso va a caracterizar mucho también todo lo que venimos hablando y de cómo la iglesia tendría que trabajar. Mira, vos fíjate que en Estados Unidos, un pastor argentino que se llamaba Polo estuvo tipo casi alrededor de las 3 de la madrugada en un bar en los Estados Unidos. Estaba tomando un café, ¿sí? No podía dormir y salió a tomar un café. Y en ese bar se encontró a todas las prostitutas, a todas las mujeres de la calle en aquel bar. Salían de trabajar o se estaban preparando para salir a trabajar. Entonces una de ellas le dice a su compañera, le dice, mañana es mi cumpleaños, le dice. Y la compañera con mala intención le dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué quiere que te hagamos una fiesta? Dice, no, yo solamente te lo quería contar. El pastor escucha lo que la mujer había dicho. Entonces todas se van, el pastor se dirige a la barra, al mesero y le dice si la conocía, le dice sí, ella es Agne, es una muchacha realmente muy buena, siempre está haciendo buenos favores, la conoce todo el barrio. Cuestión
que le dijo al mesero si había una posibilidad de hacer un cumpleaños sorpresa para esa mujer. No había ningún problema. Al otro día el pastor organiza una gran fiesta, convoca a todas las prostitutas del barrio y a las 3 de la mañana del próximo día todas las sorprendieron a Agnes cantándole feliz cumpleaños. Estaban todas las prostitutas de la ciudad. Y el pastor se para arriba de una mesa y dice, ¿cuántos podemos orar por Agnes? Hizo una oración general delante de todas las prostitutas. Y la gran mayoría de aquellas mujeres entregaron su vida a Jesús. Aquel mesero le dijo al pastor, óigame, usted nunca me dijo que era un pastor. ¿Qué clase de pastor se para a las 3 de la madrugada a hacerle fiesta a una prostituta y se junta en un lugar como este? Porque si es así, yo quiero ir a la iglesia que usted va. ¿Qué clase de pastores? ¿A qué clase de iglesia va usted? Y el pastor se para, sonríe y le dice, yo voy a la clase de iglesia que le celebra cumpleaños a las prostitutas. Yo digo, si no tenemos un corazón así para toda la gente, entonces estamos haciendo un mal trabajo como iglesia. Sí. A Dios hay que entregarle hasta el mientras tanto. Nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, hasta nuestros dolores más internos. Evitemos llegar al infierno de la depresión si realmente entendemos que le tendríamos que entregar a Dios hasta el mientras tanto, sin ser desesperante porque suceda lo que tiene que suceder. No aferrarse a la preocupación de que si sucede, si conviene, si llega, si no llega, no importa, lo que tiene que hacer va a llegar. Pero ser paciente, y la vida hay que vivirla constantemente, pero día a día, como decíamos hace ratito. Exacto. Vivir el hoy. Así que vivir el hoy y simplemente mira lo demás, dejárselo en las manos al Señor, pero nunca sin olvidarnos de que nosotros también tenemos que accionarnos, porque como dice la palabra, la fe sin obra es muerta. Total. Así que mi gente, le agradezco mucho a los que han estado conectados, los que han compartido, los que verán esto luego en diferido y lo compartan también, ¿verdad? Espero que les haya sido de bendición, y yo me abro así en las redes porque normalmente, perdóname, porque me da pena de que hay muchas personas que amarían abrirse de la misma manera y expresar, gritarle al mundo lo que sienten, y por el temor a ser juzgado no lo hacen. Por eso también quise hacer este live, porque mucha gente está pasando por situaciones similares, y por falta y por el silencio es el detonante que los asesina, así como le pasó, por ejemplo, que tú lo estabas hablando en tu live a Robin Williams. Sí. Que lo estabas hablando en tu live. O sea, el silencio, nadie sabía lo que ese hombre estaba pasando. El silencio, yo digo que fue el detonante que lo llevó a tomar la decisión que tomó. Así que, mi gente, compartan esto en las redes sociales. Espero que les haya sido de bendición. Como dije, la página de Lenguaje de Amor, el enlace está en la descripción del video. De igual manera está los enlaces de mis diversas redes sociales para que nos puedan seguir. Así que esto ha sido Matías con Yadniel Vega. Muchas bendiciones, mi gente. Chao, chao.